Es un gusto recibir en los estudios al director nacional de Educación, Gabriel Chirichi. Bienvenido, un gusto recibirte. ¿Cómo andás? Muy bien, buenas tardes. Muchos temas sobre la mesa. Es para el mes de marzo que se prevé enviar el proyecto con Universidad de la Educación, algo que se viene hablando, pero que el proyecto se prevé presentar en marzo de 2026, algo así. Bueno, está entre las prioridades del cronograma parlamentario, o sea, ahí hay como diferentes ámbitos de responsabilidad. Nosotros lo que hicimos en el Ministerio de Educación, cumpliendo con, capaz que se acuerdan, porque bueno, estamos cerrando el año y balances, pero el 5 de marzo, cuando asumió el ministerio y José Carlos Maía hizo el discurso en el Sodre, uno de los proyectos que estaba comprometido desde la campaña era el de elaborar un anteproyecto de Universidad de la Educación. Eso se hizo entre abril, mayo y junio, ¿no? Conversando con diferentes delegaciones de un ámbito muy, muy abierto, ¿no? Nosotros hablamos con, por supuesto, estudiantes, docentes, la ATD, los sindicatos, la CESEU, ¿no? Pero también el Sodre, el CEIBAL, porque hoy para la formación docente las tecnologías son muy importantes, la UDELAR, la UTEC, porque van a compartir, ¿no? Es decir, el espacio universitario, también el CEFOPEM, donde se forma el personal penitenciario, y el INAU, que tiene el CENFORES, y la gente que trabaja en cuidados de INAU también hace una labor educativa. Luego, todas esas consultas, fueron reuniones de consulta porque hay mucho acumulado sobre la Universidad de la Educación, desde donde, bueno, armar un proyecto base para presentar al Poder Ejecutivo en julio. Eso se anunció en julio y está elaborado, y además en el medio hubo una instancia muy interesante de conversación con la Comisión de Educación del Senado, en donde se vieron diferentes, sobre todo preguntas por parte del senador Bordaberry, muy interesantes las preguntas, para acompañar el proyecto, y también un diálogo interesantísimo con la senadora Bianchi, donde ella planteaba el acuerdo en crear una Universidad de la Educación. Después hay discusiones de la gobernanza, pero bueno, ese proyecto, con todo este recorrido, se presentó en julio, y porque, bueno, entre julio y ya agosto empezó toda la discusión presupuestal, se postergó el enviarlo al Parlamento. Ahora el Poder Ejecutivo lo mandó al Parlamento y figura entre las prioridades de la agenda parlamentaria de 2026. Y ahí lo que queremos que es un espacio muy importante para que, bueno, a nivel tanto de la representación política como a nivel social, se empiece a conversar sobre esta posible tercera universidad pública que tendría alcance nacional, porque estamos hablando que la base del proyecto propone que el Consejo de Formación en Educación, patrimonialmente y en su estructura, sea el futuro de la Universidad de la Educación, más otras instituciones digamos, conformarlo, y además en un diálogo de articulación, no de competencia, con la UDELAR y la UTEC. Entonces, podríamos tener una universidad en todo el país, para todos los departamentos, y además aspiramos a que, bueno, que la discusión parlamentaria sea creativa para hacer una universidad del siglo XXI. Universidad de la Educación para formar docentes. Bueno, esa es la idea. El centro es la formación de maestras, profesores, educadores sociales, ¿no? También maestros para la primera infancia, ¿no? Y además para que tengan estatus universitario. No solo una cuestión de estatus, Ana, sino que hay una cuestión vinculada con la capacidad de transitar cuando vos sos estudiante, pero también cuando sos docente yo soy profe, tanto en la UDELAR como en el IPA, ¿no? Y vos también estás vinculándote con las áreas de investigación, ¿no? Yo qué sé, estamos en las facultades sociales, la cátedra de historia, y tenemos referentes como Caetano, Jafé, Pepe Rila, que están investigando y produciendo. Nosotros estamos dando clases junto con ellos, ¿no? Y estás también generando actividades académicas para un congreso junto con ellos. En formación docente te pasa lo mismo, pero no tenés los recursos, ni está pensada la estructura para que alguien que está haciendo, por ejemplo, tremenda investigación en la práctica sobre la didáctica en una escuela de tiempo completo y siendo maestra comunitaria, pueda después convertirse eso en un producto de investigación y en un paper. Bueno, vieron que ahora está todo el tema, creo que es muy valioso, de tener posgrados para los docentes. O sea, la vida universitaria supone la posibilidad de articular la formación, la enseñanza con la investigación. Y hay algo que yo quiero decir, ¿no? Que los docentes ya lo hacen en pila y en gran cantidad, solo que la estructura
histórica del IPA y de magisterio, no tiene después elementos para que eso se convierta en parte de un trayecto universitario. Hay una idea que yo también quiero rescatar, ¿no? Cuando se hizo la LUC, que nosotros muchas cosas de la LUC las cuestionamos y las cambiamos, pero otras cosas fueron muy interesantes, porque en el debate sobre el Consejo de Formación en Educación, ¿te acordás que antes eran todos consejos, consejo de primaria, consejo de secundaria, y la LUC puso las direcciones generales? Bianchi y Sabini, el Tati Sabini, acordaron mantener la estructura de consejo, porque tiene un representante elegido por los estudiantes, un representante elegido por los docentes, para que tuviera un tránsito hacia la vida universitaria, la formación en educación. Entonces, creemos que ahí hay como una, yo diría, reparación histórica, pero además una necesidad de profesionalizar a los docentes para que, bueno, si tenemos como objetivo la mejora de la educación, tenemos que mejorar la carrera y la profesión docente en todos sus términos y también en los procesos de formación. Ahora, justamente ahí, Gabriel, ¿no? Tocás un punto clave del que hemos hablado muchas veces, y es el tema de los aprendizajes, cómo mejorar eso, ¿no? Para que los chiquilines no abandonen los estudios. ¿En qué medida mejorar la formación docente después se traduce también, ¿no? En mejoras en el aprendizaje y en la educación en general? Bueno, yo justo recuerdo esta pregunta muy parecida, fue una de las que se formuló en la comisión del Senado, ¿no? Y lo que vos... el senador Wilmar Amaral. No, bueno, no. Pero porque me parece que... Déjame acá por las dudas. No sé, no lo estoy candidateando. No sería el primer periodista que pasa, pero no es mi caso. Bueno, ¿no? Bueno. Pero porque me parece que tiene un sentido hondo, es decir, limpiemos, pues yo lo digo con mucho cuidado, ¿no? La idea de que la aspiración a la universidad de la educación es como una demanda de los profesores y los maestros que queremos tener título universitario. Porque eso fue lo que se intentó con una creo que política cortoplacista y poco académica. Bueno, ponemos una prueba y si aprueban la prueba son universitarios. ¿Se acuerdan los docentes acreditados? Que es más, no es así. No hay que infantilizar a las docencias, ¿no? Porque no se presentó ni el 7% a esa prueba. Porque en realidad la formación universitaria supone otros procesos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y creo que ahí va tu pregunta. ¿Cuál sería la necesidad más de fondo para que Uruguay diga, bueno, hagamos una tercera universidad? ¿Eso de verdad va a implicar mejoras en la enseñanza? Por supuesto, porque cuando vos mirás los países en donde hay mejores desarrollos de las prácticas de enseñanza informadas, con, digamos, poder correlacionar con otros pares docentes cómo están trabajando en sus lugares, con la capacidad de difundir en seminarios, ateneos, publicaciones, ¿no? Y que el escalafón docente no sea por antigüedad, sino por una carrera. Bueno, yo tuve la oportunidad, y lo agradezco muchísimo, fue una invitación de Ceibal, de ir a Corea, ¿no? Porque yo he escuchado algunos, no sé, porque la gente habla de la literatura es fantástica, hermosa, ¿no? Pero que la literatura dice que no hay universidad. Corea, fuimos a Corea a ver temas de Ceibal, inteligencia artificial, pedagogía con inteligencia artificial. La Universidad Nacional de la Educación en Corea es la que desarrolla con un instituto público las mejores herramientas de educación con inteligencia artificial. ¿Y qué tienen ahí? Ingenieros, científicos, docentes, trabajando a la par. Entonces, nosotros lo que imaginamos... Esto es justo uno de los países que mejor ranquea en las pruebas internacionales. En PISA, a los chiquilines de 15 años de Corea les va mejor que a los de América Latina, no tengas dudas, y que a muchos europeos también. Me abrís un paréntesis. Yo no quiero evaluarnos solamente por PISA, porque mirá lo que descubrí en Corea, que hay algo, es interesante PISA, aunque es el modelo OCDE, ¿no? Es decir, es un modelo de pensar los aprendizajes, que justamente los docentes coreanos y los investigadores estaban diciendo que el gran problema de la metodología de la inteligencia artificial es que muchas veces se proponía como, entre comillas, coacheo para los docentes y que no había un feedback de lo que eran las prácticas docentes para mejorar la inteligencia artificial en el aula. Entonces, estaban revisando incluso los modelos de las pruebas, porque las pruebas son estandarizadas y las clases son diversas. No, esto es un tema bien interesante. Y los coreanos, pero alguna tienen forma una gran... de medir tenés que tener. Sí, claro, muchas. Y cada vez tenemos más posibilidades de medir más. Pero los coreanos, además, tienen una historia educativa muy rica, ¿no? En donde Corea fue el primer país, en Asia por lo menos, en donde el alfabeto se popularizó para todos. Y es una sociedad en donde lo educativo es una parte muy destacada del estatus cultural. Es decir, hay muchos elementos. Entonces,
pero si querés nos vamos de Asia, voy a España, todos los docentes tienen formación de grado, o sea, son licenciados y después opción enseñanza de la biología, opción enseñanza de la matemática, ¿no? Y vos lo que tenés ahí es algo que además, bueno, nosotros lo constatamos en el día a día, ¿no? Y ahora cuando venga esta otra maestría otra vez va a pasar lo mismo, ¿no? Las profesoras, las maestras, si algo buscan siempre son cursos de actualización, seguir perfeccionándose. Lo que no tenemos las herramientas institucionales por carecer de ese digamos, diseño, yo creo que actualizado, universitario, para que eso ocurra ya desde el vamos, ¿no? Y creo que además sería una mejora, incluso, Wilmar, esto son debates para pensar, no tengo una postura cerrada, ¿no? También para revisar las enseñanzas terciarias, porque uno de los grandes desafíos, y acá lo digo también como profesor universitario, la universidad cada vez tiene más chiquilines, que está buenísimo. Sí, ha aumentado la matrícula. Eso, enorme, claro. Y eso es un mérito del país que es un gran desafío y tenemos, digamos, después cuellos de botella por la masividad. Ahora, también la enseñanza universitaria tiene muchas dificultades. Por la masividad, porque no hay una formación docente propiamente dentro de la estructura universitaria. Entonces, una universidad de la educación también le va a aportar a la formación en enseñanza de las otras universidades y aspiramos, esto creo que en campaña lo manejamos bastante, ¿no? A pensar el mundo terciario universitario como un sistema integrado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, volviendo al eje de tu pregunta, ¿no? Tener un país con 3 universidades públicas de dimensión nacional, cada vez más descentralizadas, y que además sean una opción, ¿no? De salida, carrera profesional en todas las localidades del Uruguay, ¿no? Sin duda que lo que va a generar, y esto también es una aspiración, ¿no? Es una reconfiguración positiva del valor de la enseñanza en Uruguay. Nosotros estamos viviendo, y yo creo que es el ocaso ya, por suerte, ¿no? Desde los 90 a esta etapa, siempre el debate era la crisis de la educación, la crisis de la educación. Yo lo entiendo todavía. Ahora, mucho de ese debate fue construido más en datos externos que en ver los procesos históricos. Yo creo que estamos en la posibilidad de dar vuelta a la historia sanamente, ¿no? Cada uno dice revolución de las cosas simples, pero sería, porque en realidad parece muy simple hacerlo, porque tenemos la gran estructura del CFE en todo el país. Hay cosas que son desafíos, pero me parece que se puede caminar. Ahora, esto que hablamos, ¿no? De la Universidad de la Educación, tenemos el ejemplo de la UTEC, que hemos hablado más de una ocasión, de todo lo que ha generado la UTEC en materia educativa, ni que hablar, las repercusiones a nivel del empleo. Pero, por ejemplo, también está el compromiso y cómo se comprometieron las intendencias del interior, ¿no? Del impacto positivo que eso genera, hasta incluso, el hecho de que docentes pudieran ir a trabajar a determinadas ciudades, el movimiento interno, de transporte, de traslado. O sea, es una intención también que con el proyecto de la Universidad de la Educación las intendencias puedan comprometerse para brindar desde su punto de vista algún aporte. Nosotros lo que venimos observando, y acá me refiero a la dirección en su conjunto, pero también hemos participado en actividades junto con la ANEP, con el CFE, con Walter Fernández como presidente del Consejo de Formación y Educación, ¿no? Que tanto los intendentes como los legisladores de diferentes partes del país ven con mucho optimismo que se instalen sedes universitarias en sus localidades. A mí me pasó, bueno, también vinculado con lo del Bicentenario, ¿no? Pero estuvimos en Florida. En Florida el único instituto terciario es el SERP, ¿no? Que además tiene residencia estudiantil, ¿no? Y lo que te decían todos es que la dinámica cultural, intelectual, de actividades, hasta de desafíos que genera una presencia terciaria universitaria, es muy fuerte. Entonces, justo charlando con la directora del SERP y después con el secretario de la Intendencia, con Enciso, de hacer actividades sobre la universidad en el interior, ellos decían, bueno, nosotros creemos que, por ejemplo, los gremios de la lechería, que además precisan desarrollo tecnológico, gente preparada para esto, van a estar a favor de una posibilidad universitaria, porque eso dinamiza de otra forma la vida de la ciudad, la vida del departamento. Entonces, yo creo que, no sé, también ahí me viene una pseudo nostalgia, ¿no? Pero como en las épocas porque no lo viví, pero siempre pienso en la época de Valle, ¿no? Del primer Valle, del segundo, en realidad, el primero fue Lorenzo, pero de Don Pepe, ¿no? ¿Qué pasó Don Pepe? Bueno,
un liceo por departamento tenía que haber, y parecía una utopía, y algunos decían, no, ¿para qué? Bueno, yo creo que tenemos que tener sedes universitarias en todo el país. Algunas serán tecnológicas, la UDELAR tiene una expansión hermosa, y otras pueden ser de formación docente, Ahora, y se articulan. Vamos a tener más universitarios, y eso, a la larga, Wilmar, para la enseñanza, es una gran noticia. Gabriel, pero es evidente que la oposición y la fuerza de gobierno, Frente Amplio, tienen distintas visiones de la gobernanza. El Frente Amplio seguramente va a llevar un proyecto que plantee el cogobierno y la autonomía, y la oposición ya se sabe, porque ya lo plantearon con la UTEC, no están de acuerdo con esa forma de gobernanza. Entonces, si se quiere efectivamente que salga, va a haber que encontrar una forma que contemple la falta de mayorías parlamentarias. Claro, bueno, eso yo creo que es la gran oportunidad, mirá, del resultado de las elecciones, es que una mayoría importante del país apoyó un proyecto, bueno, que bajo el liderazgo de Yamandú, yo acompañé desde el acto en Plaza Lafón y la campaña, siempre Yamandú habló de un gran acuerdo nacional que incluía la Universidad de la Educación. Y ese gran acuerdo supone, además que, no sé, para los politólogos es un desafío, pero por primera vez hay un gobierno que no tiene las mayorías completas en las cámaras y aprobó el presupuesto con mayor cantidad de votos de la Cámara de Diputados. O sea, hay capacidad de negociación, hay capacidad de construcción política, de diálogo. Eso creo que ese es uno de los grandes logros concretos del liderazgo de Yamandú. Entonces, en base a eso, nosotros lo que tenemos es un proyecto que abreva en las mejores tradiciones de la formación docente y universitaria del Uruguay, pero que estamos dispuestos, porque además somos parte de un país y no queremos tener la verdad absoluta, a negociar y a conversar. Por eso yo comentaba lo de la comisión del Parlamento, del Senado, cuando fuimos con Bianchi y con Bordaberry, también con Robert Silva. Hay espacio para la negociación. Nosotros lo que entendemos, y después discutiremos, que pueden encontrarse formas más creativas que tengan que ver con la descentralización, que tengan que ver con un parecido, por ejemplo, al modelo actual del CFE, donde hay autoridades designadas por el poder político y otras autoridades designadas por los docentes o por elección. Pero creo que lo sustantivo, el común denominador, que ojalá prime y no empecemos con chacrismos, ¿no?, es que Uruguay sea consciente que estamos a las puertas de una tercera universidad pública para todos que va a mejorar la educación del país. Estamos conversando con Gabriel Quirici, director nacional de Educación. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. El Ministerio de Educación y Cultura tomó dos decisiones que vinculan con la educación privada. Por un lado es que se llegó a un acuerdo con una universidad pedagógica de Argentina, una universidad estatal, para formación docente, que era un acuerdo de becas con universidades privadas. Es decir, ese acuerdo lo tenía la universidad, lo tenía el Ministerio de Educación y Cultura con las universidades privadas para la formación en pedagogía. A ver si vos Ojo, eso es un acuerdo que hizo el Consejo de Formación Docente, sí. De la ANEP, de no, la el ANEP. Ministerio no parte porque es autónoma la ANEP. Sí, Lo totalmente. Que había, antes había algunas maestrías o digamos, estudios de posgrado que se pagaban cohortes enteras por parte del CFE en universidades privadas del Uruguay, que no eran específicamente de pedagogía, sino que eran más vinculadas a cuestiones de gestión educativa. Bueno, en Uruguay no hay formación en pedagogía. Por lo menos en esa parte no. Y se llegó a un acuerdo con una universidad muy prestigiosa. Yo creo que es una medida de construcción de esta, digamos, yo le llamo, no soy original, pero acumulación positiva de señales para que la carrera docente, la formación docente vaya adquiriendo, entre comillas lo digo, ¿no?, la gimnasia universitaria, bueno, hacer posgrado, hacer maestría. Ya se había iniciado en el otro periodo del frente todo un proceso muy interesante con Flaxo, ¿no? Nosotros incluso, ahora sí te hablo desde el ministerio y en acuerdo con ANEP, después de ir a una reunión del Mercosur vinculado al gasto educativo, estamos preparando también un diploma junto con UNESCO, ¿no?, una institución pública súper reconocida,
para la formación de directores, inspectores y gente vinculada a la educación media, porque con todo esto que se viene, también para mí fascinante, de las becas para adolescentes, la dirección de los liceos, los equipos de dirección van a ver grandes desafíos. Y se hace un acuerdo con una institución, en este caso es una institución pública argentina, en este otro caso es una institución pública internacional, ¿no? Es decir, me parece que yo creo que son dos noticias muy positivas. La contraposición de que antes se hacía con privadas, bueno, antes se hizo con privadas, pero no es en contra de las privadas. Creo que es una lectura que se hizo, me parece que apresuradamente, porque en realidad es una decisión de política autónoma para ir en pos de la formación de posgrado, ¿no? Y por otro lado, que me parece que la segunda que me ibas a decir vos, yo lo digo con mucho cuidado, que es la segunda resolución, tiene que ver con el decreto de las privadas. Sí, un segundito porque, sí. A ver, porque en el caso de la Universidad Pedagógica de Argentina, forma en pedagogía y está entre las, por lo que he estado leyendo, entre las 25 mejores, ya no solo de nuestro continente, sino del mundo. A nivel mundial. Pero además hay otro elemento que yo sé que a la hora de pensar en la formación también hay que tenerlo en cuenta, y es que mientras las universidades privadas en Uruguay por 50 becas al Estado uruguayo le cobraban $371.000, la Universidad Pedagógica de Argentina por 80 becas cobra $71.000. Yo no digo que solo pese lo económico, pero bueno, hay una diferencia económica sí, yo muy creo que relevante. Quedó muy en claro cuando lo explicaron tanto el presidente de la ANEP como el presidente del CFE, que hay una decisión también de eficiencia en el manejo de los recursos públicos, de cuidado, que es parte de una concepción que nosotros queremos subrayar, ¿no? Es decir, la inversión en educación no es un gasto, pero no se invierte de cualquier manera, y además lo otro que pasó antes, yo digo que esto hay que hacerlo, lo mismo pasó con la prueba docente, no había ningún tipo de llamado ni ninguna, digamos, observación de las capacidades académico-institucionales, por ejemplo, y hablo de lo que conozco, y estamos haciendo muy cuidadosamente los estudios técnicos, para la elaboración de la prueba docente es acreditado. Entonces, después termina una Universidad de Colombia contratada por, yo no quiero entrar en números ahora, pero fue una decisión, yo creo que de mala inversión en la educación. Creo que esta es una muy buena inversión, lo mismo lo que estamos haciendo con UNESCO nosotros, y además, pero ya me meto, yo si me voy, me frenás, ¿no? Pero quiero subrayar que el gobierno en nada tiene un preconcepto con las privadas, y es más, el mismo día que se anuncia un gran acuerdo de CFE con una universidad prestigiosa a nivel mundial en pedagogía, el ministerio anunció un nuevo proyecto de decreto para reglamentar las universidades privadas, que es lo que le compete al ministerio, para las autorizaciones de las universidades, para su actualización, para que hagan cursos online, para que puedan abrir sedes. Todo ese nuevo decreto se hizo con la aprobación unánime, o sea, todos votaron a favor del decreto, los representantes de las privadas, los representantes de la UDELAR, los representantes del Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Que es una noticia muy buena para el país, porque se había hecho una resolución entre gallos y medias noches, a las apuradas por el ministerio anterior, que terminó siendo el 26 de febrero, a 2 días de dejar el mando, ¿no? Donde nosotros cuando asumimos, yo lo cuento además porque esto ocurre, fue público, ¿no? Tuvimos 5 reuniones con los rectores de las privadas que no tenían muy claro incluso qué efectos tenía para ellos, algunos sí, otros no, cómo se había dado el proceso anterior. Acá con un trabajo muy serio del área de educación superior, reuniones, negociación, reconstrucción de la institucionalidad pública y privada, se llegó a un acuerdo que yo diría que es de la mejor política del Uruguay. La mejor política del Uruguay siempre ha sido una política mixta, donde el Estado cumple un rol regulador, de incentivo, pero no ahoga a los privados. Y en ningún caso el MEC ni el gobierno está ahogando a las instituciones privadas. Es más, salen fortalecidas las instituciones, los padres o las familias que manden estudiantes, porque también ojo con las universidades privadas que aparecen de la nada y que después no terminan los cursos, cobran las cuotas, no sé. Tenemos instituciones privadas muy valiosas y señeras en el Uruguay, ¿no? Como la Católica, la ORT, la UEM, ya tienen el CLAE. Bueno, esas instituciones aportaron también a un nuevo decreto en conjunto con el MEC. Entonces, yo creo que fue un error, ¿no? Que podemos discutir la agenda, ¿no? Es en parte, como hay errores en las decisiones de los técnicos,
que primara en la agenda la idea de que el gobierno está con una cuestión como de ir en contra de lo privado, cuando se está construyendo política pública también en buen vínculo con los privados. Quizás desde las autoridades del Consejo de Formación en Educación, no es tu caso ni del MEC, pero ahí se dijo, la idea no es no financiar con dinero público a universidades privadas. Y quizás eso fue lo que hizo un poco, puede haber sido ahí capaz. Que hizo ruido. Yo lo que digo que pero ahora en el universo del sistema de lo educativo, de esa frase a todo lo que estamos charlando, lejos está de ser este gobierno un gobierno que tiene una mirada en contra de lo privado. Al revés, creo que estamos fortaleciendo una institucionalidad que mire como un sistema integrado todo el sistema educativo, del cual el privado es una parte importante, aunque menor, siempre hay que decirlo, ¿no? Es decir, la matrícula privada a nivel terciario está en el torno del 10%, la matrícula privada a nivel secundario en el torno del 15%, el resto, 90, 85 es público. Entonces, nosotros en Uruguay tenemos como que estar más contentos con las cosas que pasan en la educación y menos ripideces que suman. Ahora, Gabriel, el gobierno anterior puso el foco, ¿no?, en la denominada transformación educativa. Recuerdo que nosotros lo hemos hablado mismo acá en otros ámbitos con el ministro Maía, y él nos decía que en este primer año se iba a evaluar, ¿no?, algunas de las modificaciones que se plantearon. ¿Qué mirada tenés vos a propósito de estos cambios, de esta transformación? ¿Qué impacto puede llegar a tener y qué cosas se cambiarían? Bueno, yo creo que en términos generales, ¿no?, la transformación educativa marcó un momento, yo acá lo leo más en términos históricos, ¿no?, de cierta posibilidad de una forma de interpretar los problemas y las soluciones para la educación. Quizás muchos recuerdan parte, ¿no?, de lo que decía Edu 21, aunque después Renato Perti se retiró y no fue parte de eso, pero buena parte de aquel elenco estuvo en la dirección anterior de la educación y apostó y intentó cambios que son válidos, respetables, porque fueron dentro de la elección de las autoridades en un marco democrático. Ahora, no alcanzaron, como dice el dicho, rasca, pero no pica, ¿no? Porque cambiar la estructura curricular por las competencias y apostar a algunas cosas yo veo como positivas igual, ¿no? Tratar de que haya más tiempo para los chiquilines en algún formato de liceo, como los María Espínola, ¿no?, que tiene una evaluación que se está siguiendo. Tratar de valorar aspectos de lo público en la educación, me parece, pero una vez pasado el quinquenio de la administración anterior que ensayó la transformación educativa, no se observaron grandes cambios en lo que ocurría en las aulas, salvo unos cambios que, bueno, a veces los discutimos entre nuestros propios compañeros de gobierno. Ahora se dice séptimo, octavo, noveno, algunas materias, pero en realidad no hubo cambios sustantivos. Y además otra cosa, uno de los principales problemas que nosotros queremos abordar es que bajó la asistencia de los chiquilines. No por la transformación, esto es un problema más complejo, yo siempre lo digo con mucho cuidado, ¿sí? Pero creo que el principal problema que tenemos en la educación, y no es una crisis, sino que es un problema de crecimiento, es la culminación de los adolescentes, de los ciclos, sobre todo educación media superior, el bachillerato, ¿no? Ahí es donde tenemos el mayor problema. Y esto no se corrigió. Entonces, creo que ahí lo que ha hecho la ANEP, porque en contraposición a lo atendible, se puede discutir o no, pero es un terreno también entre académico y político, pero respetable, de la transformación educativa, hubo políticas sostenidas de algunos actores de persecución a los docentes. Porque pasó lo de los docentes de San José, no sé si se acuerdan de esto, fue terrible. Insisto, que además los docentes de San José, que ahora pasó lo del director del IABA, que fue resarcido ahora, pero acuérdense que los ediles blancos y colorados de San José fueron a pedir que no lo sancionaran los docentes. Hubo un clima también, que no es culpa de la transformación, pero fue parte de que tampoco generó una buena perspectiva para la docencia. Yo creo que hoy lo que está ocurriendo, que me parece muy importante, es, bueno, sobre todo las ATD son escuchadas, los nuevos programas se elaboraron con las inspecciones, por ejemplo, en el caso que yo conozco más directo, ¿no?, la Asociación de Profesores de Historia tiene delegados para armar los programas actuales de historia. Eso es una rica tradición del Uruguay. Se volvió a la libertad de cátedra. Entonces, creo que hay un proceso como de recuperar ciertas fuentes que no eran las que había que modificar y pensar, sobre todo, dónde están los desafíos más importantes. Y ahí yo insisto, la política de acompañar
con más tiempo y recursos a los jóvenes que no terminan. Las becas por un lado, pero las becas, nosotros participamos dentro de la Comisión Nacional de Becas, junto con ANEP, junto con el INJU, con Ceibal y el MIDES, de un nuevo reglamento para que las becas, que suben en cantidad de dinero que se le entrega por año a los chiquilines, y va subiendo como en escalera hasta, en bachillerato son 25.000 pesos, tienen también la contrapartida de la asistencia, pero también de que va a haber un referente de acompañamiento en los centros educativos para ver que los chiquilines estén estudiando y puedan estudiar. Y nos estamos comprometiendo, bueno, ustedes habrán visto todas esas noticias, ¿no?, a que existan las condiciones para que puedan estudiar. O sea, que haya comedores en los liceos es algo nuevo, porque no está, salvo en algunas UTU vinculadas con las escuelas, lo sea, pero nos pasaba esto. Yo trabajé muy cerquita acá en el Liceo 18, hace 2 años, había gurises que en el matutino iban sin desayunar, y tenían que aguantar de las 7 y 10 de la mañana que empezaba el turno a las 2 menos cuarto de la tarde. Entonces, yo creo que hay como una cuestión, para mí, muy importante para proyectar un cambio educativo sustantivo, y es tratar de acompañar de manera histórica la chance de que los chiquilines en la edad, que aparte es una de las más lindas de la juventud, que no pueden terminar, tengan el apoyo, el sustento económico, pero también la compañía para motivarlo a seguir estudiando, porque yo lo digo con mucho cuidado acá, ¿no? Estudiar también tiene que tener su dificultad. No es que, charlamos un poco de esto, no es solo que pasen, no, sí, bueno, que tengan el desafío de conocer cosas nuevas, pero cuando es un desafío... Tiene que haber exigencia. Exigencia, pero yo siempre digo lo mismo en clave artiguista, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Artigas reparte las tierras? Dice, un rancho y 2 corrales, y el que no levanta el rancho y 2 corrales, le saco las tierras. Pero primero le daba las tierras a quién, a los más infelices, a los más pobres. Entonces, vamos a darle a todo, y arrancamos de abajo para arriba, la posibilidad de tener una beca. Y vamos a exigirles que estudien. Pero ahora, si es muy difícil estudiar para un chiquilín que en la casa no tenía nada, y que además, por ejemplo, capaz que es la primera generación que hace bachillerato, yo tengo que ponerle también el acompañamiento, que son equipos, ¿no? Psicólogo, asistente social, un profesor tutor, un tutor par. Hay unas experiencias muy buenas que se vienen haciendo entre la UDELAR, estudiantes que están haciendo primero, segundo de la facultad, y son tutores pares del Liceo Público de Bachillerato donde estudiaron antes. En el Cerro pasa eso. Entonces van y le explican a los gurises cosas de matemática que están estudiando, que capaz que el gurí con más dificultades, y es la primera vez que lo hace, se frustraría, no lo haría más y no podría. Entonces, nosotros creemos que por ahí hay una cosa mucho más certera de cambiar la educación, que es lo que ocurrió con la transformación educativa. Es interesante eso, porque también plantea esos equilibrios de acompañar al chiquilín, ¿no? También exigirle, porque no todo es cuestión de servírselo en bandeja, ¿no? Y contemplar también algunas necesidades o las realidades de cada uno de ellos. Bueno, es un desafío enorme ese. Gabriel Quirichi, director nacional de Educación, gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Feliz año. Y bueno, seguiremos hablando de educación. Feliz año para todos, y bueno, esperemos sí que empecemos a empezar a notar estos impulsos que creo que suman para, sobre todo, recuperar una cosa tan linda que tiene Uruguay, que es como la educación como un buque de esperanza para las nuevas generaciones, y también, lo último que digo, ¿no?, para muchas generaciones que no pudieron terminar el bachillerato y que se está esperando ahora la prueba Acredita Bachillerato, y que tienen muchos saberes. Y nosotros creo que nos vamos a ir reencontrando con lo mejor de nosotros mismos. Hasta la próxima. La seguimos.